El caso Jesús. Lo que no te han contado. Nota para el espectador. Las expresiones vertidas por el expositor son expresiones propias y no del poder judicial. En el Gólgota no solo hubo dolor, hubo entrega. Allí el Hijo eligió cargar con nuestro peso. No lo obligaron, amó. Se ofreció por nosotros, una decisión libre y eterna. La cruz, escándalo para el mundo, es para la fe un signo de misericordia que nos alcanza. Cada herida habla de perdón, cada silencio, de paciencia por ti y por mí. Ante ese amor, bajamos la voz, respiramos hondo y dejamos que el corazón escuche. No venimos a contemplar, sino a vivir la luz suave al amanecer, la esperanza que nace, porque allí, en la oscuridad, Dios encendió una luz para todos. El que es Señor se hizo siervo, el que tiene vida la entregó para dárnosla. Mirar la cruz es recordar, no estamos solos, somos amados sin medida. Quédate conmigo en esta oración sencilla. Jesús, enséñanos a mirar tu cruz con amor. Antes que reglamentos y foros, vemos a Jesús mirado por las autoridades y por la multitud. Lo interrogan, lo observan, y él responde con mansedumbre, sin gritos, sin violencia, con amor sereno. En su silencio hay una fuerza que no humilla, sino que invita a la verdad. Era tiempo de Pascua. Los líderes buscan calma en días de fiesta, desean evitar alborotos. Jesús constituía un riesgo para los religiosos. Jesús, en medio de tensiones reales, permanece tierno y firme. Su paz no depende del ruido alrededor, sino del corazón entregado al Padre. En el juicio judío contra Jesús, el cargo central por el Sanedrín fue blasfemia, Mateo 26:65. Ha blasfemado. Problema: la blasfemia no interesaba a Roma. Por eso ocurre la reformulación política de cargos por el Sanedrín. Ellos utilizaron las propias palabras de Jesús. Dice que es rey. En el juicio romano contra Jesús, el cargo se transforma en Lucas 23:2. Dice que él mismo es el Cristo, un rey. Traducción jurídica romana. Lo cuestionan. Él escucha. Responde con pocas palabras, con verdad y sin dureza. La mansedumbre no es debilidad, es la fuerza del amor que no necesita imponerse. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntan. Jesús no compite por un trono de este mundo. Su realeza se muestra sirviendo, amando y entregándose. Mi reino no es de este mundo. En esa frase hay una enseñanza para nosotros. No todo se decide por la presión del momento. En Cristo la verdad permanece. Quienes le rodean temen el desorden y a pérdida de su poder. Jesús, aun siendo injustamente tratado, no maldice ni amenaza, se ofrece. Su obediencia amorosa abre un camino que nadie esperaba. Entre preguntas y miradas hay vacilaciones humanas. Jesús permanece entero, sin rencor. Su silencio habla. El amor no necesita defenderse con violencia. Había multitudes. Era tiempo de celebración. En medio de la expectativa y el temor, Jesús elige el camino del siervo. Donde otros ven peligro, Él ofrece su vida por todos. Preguntas, silencio, mansedumbre. No hay gritos, espectáculo o resistencia de parte de Jesús. Hay entrega. El Hijo confía en el Padre, y esa confianza sostiene su camino. El juicio romano de Jesús, cognitio provincial, Pilato como juez provincial. En Judea, el prefecto, Poncio Pilato, ejercía cognitio extra ordinem, es decir, todo con amplia discreción. Podía absolver a un culpable o condenarlo. Juan 18:33. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esto refleja exactamente el interrogatorio romano típico centrado en la amenaza política. Un proceso rápido y pragmático para evitar verse afectado en su cargo político o evitar la apariencia de debilidad ante el pueblo. Históricamente,
Los gobernadores tenían prerrogativas sobre las vidas de las personas, pero también actuaban por la presión pública. Juan 19:12. Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Aquí está la presión política clásica romana. Pilato no actúa principalmente como teólogo, sino como administrador imperial bajo presión de orden público. Tú lo dices, responde Jesús. Y más tarde, sobre la cruz, un letrero dirá: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ironía para el mundo, verdad para los cielos. Todo ocurre a la vista de todos, y sin embargo, la obra más profunda es invisible. El amor de Dios abriéndose paso en la entrega de su Hijo. Lo conducen. Él camina en silencio. No devuelve mal por mal. Abraza la voluntad del Padre, y en su corazón ya suena el perdón. El procedimiento de crucifixión en Jesús, paso a paso. Ahora observa cómo cada etapa del enjuiciamiento y castigo romano aparece en los evangelios. 1. Flagelación previa. Juan 19:1. Entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Coincide con la práctica romana estándar. La flagelación debilitaba al condenado antes de la cruz. La flagelación romana, ¿qué era? La flagelación era un castigo corporal severo usado por Roma para debilitar a los reos. En casos de crucifixión, casi siempre precedía a la cruz. Juan 19:1. Entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. ¿Cómo era el instrumento de la flagelación? El flagrum o flagellum era el látigo romano especializado. Características. Propósito: no solo golpear, sino desgarrar la piel. Poseía plomo, hierro y pedazos de hueso en las puntas. Se usaba el desnudamiento del condenado. Esto añadía humillación al dolor físico. 2. Usualmente el condenado era atado a una columna baja o inclinado hacia adelante con las manos atadas. Esto, en Jesús se alude al pretorio. Juan 19:1-3. 3. Ejecución por los soldados. Normalmente participaban 2 soldados alternando los golpes. 4. Efectos físicos progresivos. La flagelación romana era extremadamente violenta, sin límite fijo de latigazos. Jesús fue flagelado al estilo romano, no según el método judío. La flagelación romana tenía 3 fases. Fase inicial, hematomas, laceraciones superficiales, sangrado. Fase intermedia, heridas más profundas. Fase severa, podía alcanzar hasta la exposición del hueso sobre la piel. Algunos condenados morían solo por la flagelación. Al Sanedrín colocar a Jesús bajo la jurisdicción romana y no bajo el sistema de castigo del Sanedrín, su castigo fue sin misericordia alguna, y no según la ley mosaica. Diferencia con la flagelación judía. Flagelación judía. Deuteronomio 25:3. Deuteronomio 25:3. Establece un límite estricto de 40 azotes para el castigo físico de un culpable, buscando evitar la humillación excesiva y la degradación del hermano israelita. Esta ley equilibraba la justicia con la dignidad humana, prohibiendo castigos inhumanos que pudieran envilecer a la persona ante los ojos de la comunidad. Límite de azotes. Se estipula expresamente 40 azotes, no más. Propósito: evitar que el castigado quede envilecido o degradado irreparablemente ante la sociedad. Contexto de hermandad. El versículo enfatiza que, a pesar del delito y el castigo, el infractor sigue siendo tu hermano. Interpretación. Para asegurar no exceder el límite, tradicionalmente se daban 39 azotes. El máximo 40 azotes, tradicionalmente 39. Flagelación romana. Jesús fue flagelado al estilo romano, no judío. Dimensión profética, Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. La procesión y la carga del patibulum. Los romanos hacían que el condenado cargara el travesaño. Jesús no cargó una cruz completa,
sino el travesaño o parte horizontal de lo que sería la cruz. Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Históricamente esto se entiende como el patibulum, no todo el poste. No fue una coincidencia con la práctica romana. Luego de cargar el travesaño venía el desnudamiento y la fijación al madero. Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Esto refleja la humillación pública romana. La fijación podía ser con cuerdas o clavos. En Jesús, los evangelios indican clavos. Juan 20:25. ¿Dónde colocaron los clavos en el cuerpo de Jesús? Históricamente y médicamente, la crucifixión romana implicaba 3 puntos principales de fijación. Con base bíblica, evidencia arqueológica y análisis forense, lo más probable en el caso de Jesús fue lo siguiente. 1. En las manos. El término bíblico para manos también incluye las muñecas. Base bíblica. Si no viere en sus manos la señal de los clavos. El texto dice, manos. Pero la palabra griega, cheir, hir, se usaba de forma amplia e incluía la región de la muñeca. Evidencia médica. La mayoría de estudios médicos modernos concluyen que los clavos se colocaron entre los huesos de la muñeca, atravesando el nervio mediano, causando dolor extremo. Esto concuerda con las prácticas romanas conocidas. 2. En los pies, base bíblica. Horadaron mis manos y mis pies. Mirad mis manos y mis pies. Los romanos usaban varias técnicas. La reconstrucción más aceptada para Jesús. Pies superpuestos, atravesados por un clavo largo. Esto permitía que la víctima se impulsara para respirar, prolongando la agonía. 3. Posible soporte, sedile o apoyo. Muchas crucifixiones incluían un soporte en los pies. Importante, no era para aliviar el dolor. Su propósito era prolongar la muerte. Permitía que el crucificado se empujara hacia arriba para respirar. Luego se colocaba el titulus, el letrero del delito. Roma colocaba el cargo o acusación sobre la cabeza. Era la acusación por el que se crucificaba. Juan 19:19. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto es exactamente el titulus romano. Observa la ironía divina. Roma lo escribe como crimen político, pero el cielo lo declara como verdad mesiánica. El letrero que un día pondrán sobre él dirá su título. Pero su corona es de servicio, su trono es la cruz, y su cetro, el amor que se entrega. Las autoridades buscan mantener la calma. Dios, en su sabiduría, trae salvación a través de la entrega de Jesús. Donde hay temor, Él siembra esperanza. Al contemplar este momento, aprendemos a no responder con dureza, sino con la mansedumbre de Cristo. Él, inocente, se ofrece. Nosotros, culpables, recibimos paz. En su aparente derrota, nace nuestra esperanza. Transición. Acompañaremos a Jesús por el camino de la cruz con respeto y corazón sensible. Veremos su entrega paso a paso, recordando que todo lo hace por amor. Comienza un camino silencioso. Jesús avanza, herido pero decidido, llevando sobre sí nuestras cargas. El poder verdadero se revela en su mansedumbre. Como anunció Isaías, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras culpas. Cada paso es humildad que no responde con violencia, amor que se entrega sin alzar la voz. No solo carga una madera distante, carga el peso de nuestro pecado y nuestra historia. Todo ocurre a la vista de todos, y Él guarda silencio. El lugar está dispuesto, su corazón obediente. Expone su vergüenza y la abraza por amor. Se abren sus brazos al mundo, entrega voluntaria, amor que no se impone. En lo alto, la esperanza se eleva sobre una colina lejana. Misterio santo, el siervo sufre y calla, por sus llagas somos curados. Así continúa la marcha,
humilde, silenciosa, inevitable. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Isaías 53. No abre su boca, acepta el peso, pensando en nosotros. En la colina habrá un letrero con su nombre, pero en el cielo su título es amor. Cada latido, una entrega, cada respiro, una gracia que nos alcanza. Donde el mundo planea vergüenza, Dios prepara salvación. Caminamos tras Él, conmovidos, en silencio, y aprendemos. La verdadera fuerza es servir, la verdadera gloria es amar. La cruz fue alzada como señal de amor, levantada para que todos la vieran, faro de misericordia sobre el atardecer del mundo. Fue una muerte pública, redención pública. Roma buscaba castigo y acusación, pero Dios lo convierte en bendición y liberación. Colosenses 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos y exhibiendo públicamente a los principados. La cruz romana se transforma en trono redentor. Sobre ella, el letrero señala un rey. Dios lo convierte en anuncio de perdón para todos. Los maderos sostienen un misterio. El Hijo se entrega y el amor permanece firme. Cada aliento, una oración por la tierra. Padre, perdónalos. El amor ora desde lo alto. El travesaño se colocaba a varios metros del suelo, es decir, el cuerpo colgaba aproximadamente 9 a 12 pies del suelo. Tengo sed, sed de almas, sed de justicia y de agua viva que sacia para siempre. Mecanismo de muerte. ¿Por qué tardaba tanto? La muerte no era por una sola causa, sino por un conjunto. ¿Qué es el shock hipovolémico? El shock hipovolémico es una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo pierde demasiado volumen de sangre o líquidos, y por eso los órganos dejan de recibir suficiente oxígeno. Hipo, acos, poco, volémico. Volumen de sangre. Definición sencilla. Es el colapso del organismo por pérdida severa de sangre o líquidos. ¿Qué sucede en el cuerpo? Cuando hay una gran pérdida de sangre, si no se corrige, puede causar la muerte. Síntomas principales. En términos médicos, el shock hipovolémico produce los siguientes efectos. Síntomas característicos: piel fría y pálida, sed extrema, ansiedad, respiración rápida y pérdida de conocimiento por instantes. Relación con la crucifixión romana. Aquí está la conexión importante. En la crucifixión, el shock hipovolémico podía comenzar antes de llegar a la cruz, principalmente por 1. La flagelación romana. La flagelación. Muchos estudios médicos de la pasión señalan que esto iniciaba el shock. 2. La deshidratación extrema. Durante la crucifixión había, Juan 19:28, tengo sed. Esta frase encaja clínicamente con el estado de shock hipovolémico y deshidratación. 3. La agonía prolongada. La crucifixión combinaba. La muerte solía ser multifactorial, no por una sola causa, en el caso de Jesús. Muchos análisis médicos de la crucifixión concluyen que Jesús realmente sufrió todos los síntomas del shock hipovolémico. Esto explica por qué los evangelios muestran debilidad extrema, sed intensa, muerte relativamente rápida para una crucifixión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entrega confiada. El corazón descansa en el Padre. Nada interrumpe el designio. Se cumple la Escritura y el amor corona su obediencia. Consumado es. El silencio declara que la obra está hecha. Perdón ofrecido, camino abierto. La tierra guarda silencio. El cielo contempla al amor que se entrega por el mundo. El cuerpo es bajado con respeto. Amor que desciende al sepulcro y abraza nuestra historia. Contemplamos así la cruz, trono de misericordia, escuela de confianza y fuente de perdón. Resumen en una línea. La cruz, alzada para todos, proclama amor que perdona, sed que salva y entrega confiada al Padre.
Allí aprendemos a confiar, a recibir el perdón y a vivir en paz. En Jesús, el rechazo humano se encontró con la compasión de Dios. Algunos lo llamaron amenaza. Roma oyó, rival de César. Pero él vino como el verdadero rey que sirve. Lucas 23:2 fue usado contra él. Sin embargo, su reino no avanza por violencia, sino por misericordia. Su corona fue de espinas, su respuesta, misericordia. Mientras lo juzgaban, él perdonaba. Pilato pregunta por un rey. Jesús revela otra clase de realeza, no de política, sino de servicio y verdad. Aún bajo presión, la compasión de Jesús permaneció visible. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, el rey que entrega su vida. Su mansedumbre desarmó la violencia. A pesar de ello, nuestro corazón no actúa igual que él. Voces clamaron por César. El cielo susurró gracia. La sentencia humana cayó. La misericordia divina se ofreció. Y en la cruz, el letrero, Rey de los judíos. Dios lo convierte en anuncio de amor. Ahora seguiremos el camino hacia la cruz. Flagelación, patibulum, clavos y titulus. Y veremos cómo, en cada paso, la compasión de Dios se hace pública. Jesús fue azotado. Me detengo y doy gracias. Por sus heridas, Dios trae sanidad a mi vida. Roma quiso debilitar. Yo veo amor que se entrega. Gracias, Jesús. Por sus llagas somos sanados. Señor, sana mi corazón y enséñame a amar como tú. Él cargó la cruz por nosotros. Hoy cargo mi cruz con gratitud, siguiendo tus pasos. Sobre sus hombros iba el patíbulo, el peso de nuestro pecado. Gracias por llevar lo que yo no podía. Le quitaron la ropa. Él aceptó la vergüenza para cubrir la mía. Te adoro, Jesús. Clavos atravesaron sus manos. Amor clavado por mí. Gracias por tu misericordia. El letrero decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Hoy lo confieso con gozo. Tú eres mi Rey. Un titulus romano y una proclamación eterna. Jesús es Rey. Roma lo llamó crimen. El cielo lo llama verdad. Me inclino en adoración. Jesús, mi Rey y Salvador. Seguimos contemplando su sed, su debilidad, su entrega. Que cada latido sea gratitud y cada respiro, adoración. Jesús, gracias. La muerte por crucifixión era lenta. Juan 19:28. Tengo sed. Shock, deshidratación y asfixia. Un cuadro clínico coherente. Práctica romana. Crurifragium para acelerar el final. Cuando convenía finalizar rápido, por ejemplo, razones de orden, calendario o evitar aglomeraciones, los romanos podían romper las piernas para acelerar la muerte. Sin embargo, en Jesús no fue utilizado el rompimiento de piernas, pero sí la utilización de una lanza en su costado para acelerar su muerte y confirmar la misma. Juan 19:32-33. Cuando llegaron a Jesús, no le quebraron las piernas. Ni uno de sus huesos será quebrado. No le quebraron las piernas para que la Escritura se cumpliera, como signo tierno de un plan preciso y amoroso. Éxodo 12:46, Salmo 34:20, Juan 19:36. Juan 19:34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Confirmación de muerte, sí, pero también un cauce de misericordia que brota para el mundo. Custodia hasta confirmar el deceso. Disciplina romana. Y para la fe, señal pública de promesa cumplida. La entrega del cuerpo dependió de permisos y costumbres locales. ¿Por qué la cruz en el plan redentor? Maldito por Dios es el colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. Y Cristo nos redimió, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Lo que Roma quiso como vergüenza pública, Dios lo convirtió en expiación y victoria visibles. Anuló el acta de los decretos y exhibió a los principados. Colosenses 2:14-15. Las piernas no rotas anuncian un cumplimiento preciso y amoroso.
La lanzada confirma la muerte y se vuelve para nosotros un río de misericordia. Detengámonos un instante y oremos en silencio. Gracias, Señor Jesús, por tu amor perfecto, por tu cruz y por tu perdón. Amén. 2 foros: judío, religioso, y romano, político. Objetivos distintos: Torá y disciplina interna versus orden público y paz imperial. Cargos: blasfemia ante el Sanedrín, sedición ante Roma. Resultado: Israel condena, Roma ejecuta, pero más allá de los tribunales humanos, Dios obraba su plan. La cruz que Roma usó para avergonzar, Dios la convirtió en señal pública de amor. No triunfó el miedo político, triunfó la misericordia. En la cruz, Cristo cargó nuestra culpa y abrió camino de reconciliación. Lo que pretendía disuadir, anunció salvación. La justicia humana es limitada, el amor de Dios, infinito. El rey de los judíos, del titulus, fue proclamación involuntaria de su realeza verdadera. Dios usó ese momento para revelar quién es Jesús y cuánto nos ama. Un Jesús, 2 foros y un solo propósito divino: que todos vean, en público, el amor que salva. Aplicación: más allá de veredictos humanos, su gracia tiene la última palabra. Toma para tu vida, confía en el amor de Dios revelado en la cruz. La cruz, pensada para humillar, Dios la convirtió en altar de gracia. Donde hubo vergüenza, amaneció esperanza. El juicio de Roma fue rápido, el veredicto del cielo fue misericordia. En la cruz, el amor tomó nuestro lugar, clavos y madero, y allí nuestro acta de cargos quedó clavada y cancelada. La deuda fue pagada. La muerte parecía triunfo del imperio. En realidad, fue la victoria pública del amor que nos libera. El rótulo decía Rey de los Judíos. El Rey abrió puertas. Se abren para ti las puertas de la gracia. Historia y profecía convergen en Jesús, flagelado, clavado, coronado de espinas, para coronarnos con perdón. Deuda cancelada, vergüenza cubierta, potestades exhibidas. La cruz se volvió nuestro camino a casa. La exhibición pública se transformó en proclamación de victoria. En una línea, la cruz que quiso avergonzar nos redimió. Y tú eres invitado a la familia de Dios por Jesús. Recibe su perdón, su paz y su amor. ¿Por qué la Biblia habla del Cordero y de monedas de plata? Desde Éxodo 12, un cordero sin defecto se aparta para Pascua. Sangre en el dintel, y el juicio pasa de largo. Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Juan. He aquí el Cordero de Dios. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Cordero tasado. La ley valuaba lo ofrecido a Dios. Para él, Jesús es precioso, no con oro ni plata, sino con su sangre. Los hombres lo tasaron por lo mínimo, precio de esclavo, 30 piezas de plata. Zacarías lo anunció: si os parece bien, dadme mi salario. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Échalas en la casa de Jehová, al alfarero. Cumplimiento: ¿qué me queréis dar? Judas. Y le pesaron 30 piezas. Después las arrojó en el templo. Con ellas compraron el campo del alfarero. Así, el mundo fijó un precio para Jesús. Pero Dios fijó otro: la sangre del Cordero. Donde hubo monedas, hay redención. Donde hubo desprecio, amor inmenso. La tasación humana dijo: esclavo. El veredicto del cielo: hijo, cordero sin mancha. Valió por nosotros lo que nadie podía pagar. Señor Jesús, Cordero de Dios, gracias por tomar mi lugar. No me compraste con plata, sino con tu sangre preciosa. Enséñame a vivir como rescatado. Amén. Este video fue creado por Nehemías Restaurador del Reino.